previo a su carrera académica en el Reino Unido, donde hizo su maestría y doctorado. Trabajó como desarrollador de software y analista de proyectos en la Fundación Social y sus empresas en Colombia. Se le puse que había que iniciar la transmisión y que le avisaba. Ah, sí, ahora avísale. Ya inicié la transmisión. Su interés ha estado en pensamiento de sistemas aplicado a tecnologías. Estamos presentando a José Rodrigo, profesor Ricardo Barrera. Su interés es el pensamiento de sistemas aplicado a tecnología de información y sostenibilidad, y ha publicado trabajos en revistas de sistema de información, pensamiento sistémico y administración. Debo añadir que con José Rodrigo nos une una amistad desde hace un buen rato, y con José Rodrigo estuvimos trabajando el tema de gobierno electrónico. Y bueno, me da muchísimo gusto, José Rodrigo, presentarte, pero además decirte que ya por acá hay gente que está diciendo que te va a contactar, de la gente de la Universidad de Ibagué, a propósito de la presentación que tú tienes. Total que bueno, cuentas con 20 minutos para tu presentación y 10 minutos para la conversación y debate. Bienvenido, José Rodrigo, y te escuchamos. Muchas gracias. Espero que ya estén viendo la presentación. No. Bueno, no, espero que... A ver aquí cómo se comparte esto. A ver. Compartir escritorio, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Ya lo puse? ¿Ya se ve o no? La presentación no. No, no la presentación. Te estamos viendo a ti. ¿Y por qué está saliendo mi escritorio? No, en realidad está saliendo cosas. Ahora sí. Ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes desde aquí. Le agradezco mucho a Alejandro la invitación, y como él lo ha manifestado, pues nos une una amistad muy bonita, pues cuando conocimos aquí en el Reino Unido, y bueno, hemos seguido en contacto. Yo era un estudiante doctoral y él ya era uno de esos investigadores seniors, y pues le agradezco mucho el haberme ayudado. Y tengo un poco de mi reflexiones en cuanto al pensamiento sistémico. En la institución donde yo trabajo, pues no es muy conocido el pensamiento sistémico, viniendo de una universidad como la Universidad de Hull, donde pues es como es un sitio al que va mucha gente, pero pues ya sales al mundo y te das cuenta que no todos hablan el mismo lenguaje, ¿no? Yo creo que es lo que nos pasa a los pensadores sistémicos, que los encontramos a veces aislados y con necesidad de conectarnos con personas afines. El trabajo habla sobre la atención plena, que es un concepto al que me he venido familiarizando, con el que me he venido familiarizando. Tengo que decir que esta familiarización hace parte de un libro que voy a publicar en diciembre de este año. Se llama Managing Creativity: A Systems Thinking Journey. Y bueno, pues lo que voy a presentar son algunos hallazgos y algunas reflexiones sobre la atención plena, y también su posible relevancia al pensamiento y la práctica de sistemas. Voy a hacer una descripción general de la atención plena, una descripción que nos permita como entrar en reflexión, y también una reflexión que nos permita ver qué influencia adoptar de este concepto dentro del pensamiento de sistemas, y también de este pensamiento de sistemas un poco hacia afuera. Como pues, mi idea es un poco también contribuir a que nosotros los pensadores sistémicos pues tengamos una posibilidad de amenas, si se puede decir, con otras personas, no que simplemente le hablemos a los que ya saben de esto. Bueno, una definición básica que les voy a dar, unas manifestaciones de la atención plena, una serie de reflexiones acerca de la atención plena y la ciencia que han venido dándose y que parece que se han redescubierto últimamente. Voy a concluir con algunas posibilidades para el pensamiento y la práctica de sistemas derivadas de esta reflexión sobre la atención plena. Una definición es un poco difícil de dar porque hay, como lo voy a ver, hay varias manifestaciones de la atención plena, pero de manera sencilla pues
trata de una capacidad que tenemos y que a veces olvidamos para apreciar el momento presente tal y como es, ¿no? Nuestras ideas sobre el futuro o nuestras anclas en el pasado a veces no nos dejan apreciar las cosas tal y como son. Y bueno, a las cosas, a las personas, a las situaciones, ¿no? Se habla un poco de ese modo de piloto automático en el que muchos vivimos, ¿no? En donde nuestra mente está ocupada en solucionar el problema siguiente, el problema siguiente, el problema siguiente. Y el encuentro con la realidad, pues a veces choca porque no es, pongamos que fuera la realidad, ¿no? El concepto no es, aunque digamos ha tenido un poco de popularidad en los últimos años, no es tampoco tan nuevo. En 1989 la psicóloga Ellen Langer habló de la atención plena como un proceso de creación continua donde las categorías que nosotros usamos para pensar se pueden revisar y se pueden recrear o se pueden adoptar nuevas, ¿no? Langer en sus experimentos de psicología pues trabajó con grupos de personas los cuales se afectan, como todos nos afectamos por el contexto en el que interactuamos, ¿no? Ella hizo unos experimentos, por ejemplo, con gente de la tercera edad y encontró que recreando un poco las condiciones ambientales de estas personas, por ejemplo, organizando un retiro de 2 días donde se vestían como en sus épocas de jóvenes, donde todo estaba a esa época, las bebidas, los juegos, ¿no? Las mismas noticias del periódico. Ella encontró que esa regresión un poco mental también afectaba la parte física, de manera que las personas experimentaron unas mejoras físicas que eran un poco diferentes a lo que se esperaba de su edad, ¿no? Esto para decir que la atención plena puede derivarse o de cambios mentales o de cambios físicos, pero que hay una relación entre los dos muy fuerte. Los experimentos de Langer pues ya se han validado, algunos se han ido más hacia el lado de la parte espiritual, de la meditación, ¿no? Y bueno, voy a retomarlos en un momento. La definición de atención plena también toca el trabajo de Varela, en donde él pues busca unir el ser con la experiencia, ¿no? Y unir esto en la mente de uno, de tal manera que la mente esté presente en la misma experiencia, ¿no? La mente científica también valore lo que está pasando con la experiencia. Hoy en día pues hay muchos sinónimos de la atención plena, algunos se habla más de la conciencia, otros del entendimiento más que la acción. En la parte terapéutica se habla más un poco de la aceptación, la condición física o mental, de la presencia que uno puede tener en respecto a otros, y bueno, del emocional, ¿no? Que es algo que también se pierde un poco cuando uno está muy ocupado. Esta definición pues viene de varias manifestaciones y he tratado de dividirlas en el diagrama que ustedes ven en algunas manifestaciones que han surgido en el mundo occidental y otras manifestaciones que sabemos que han surgido en el mundo oriental. Como lo dije antes, la orientación de Langer es un poco cognitiva, donde ella trata de contraponer la atención plena a la desatención. Entonces, la atención plena se ve mucho en la capacidad cognitiva de crear nuevas categorías, de estar abiertos a informaciones, de cambiar los contextos o cambiar las definiciones, ¿no? Por ejemplo, decir que una persona de la tercera edad puede decirse más bien que sea una persona madura, ¿no? Una persona que esté experimentando algunos problemas, puede que se diga que más bien es una persona en transición. Entonces se habla también un poco del lenguaje. El trabajo de Csikszentmihalyi, que también es un psicólogo, pero se ha dedicado más a estudiar la creatividad. Él encontró que las personas altamente creativas experimentan unos estados que él llama los estados de fluir, estados de flujo, donde el tiempo pasa sin que nos demos cuenta y donde se une un poco
esa parte experimental o corpórea con la parte mental y las personas se pierden, más o menos, se pierden en lo que les gusta hacer. Por eso también se habla de que hay una atención plena porque las personas se están poniendo mucho cuidado a lo que hacen, ¿no? Imaginemos cuando uno hace lo que más le gusta, ya sea caminar o hacer deporte o leer un buen libro, pues uno está muy atento a lo que pasa, es como que se mete en la historia, ¿no? Y el mundo exterior desaparece. Tal vez la atención plena ha ganado más popularidad ahora cuando personas como Williams o Kabat-Zinn, que son psicólogos también, pero terapeutas, han incorporado algunos hallazgos de la neurociencia, han utilizado la atención plena para ayudar a personas que sufren de alguna condición, ya sea una condición mental como la depresión o que sufren de enfermedades crónicas. Allí lo que se hace es buscar que la persona se relacione con sus sensaciones y con sus sensaciones y con sus pensamientos de una manera más, por decirlo así, humilde, ¿no? Una manera más de aceptar, de valorar eso que está pasando en ese momento, en vez de negarlo, ¿no? Mucha gente, cuando experimentamos el dolor, pues tendemos a excluir nuestra mente o nuestros pensamientos de esto, ¿no? Pensar en algo diferente, mientras que Kabat-Zinn y los otros tratan es de buscar estar presente con esa sensación. Y aunque no es fácil, pues lo que se sugiere es como un trabajo sostenido para ayudar a que las personas se conozcan un poco más, que acepten también su condición, que valoren aquello que está dentro del dolor que no han notado y que se conozcan más. Sabemos entonces también del tema del encarnar de Varela, donde la experiencia está en nuestros pensamientos, está en nuestras reacciones físicas, y se trata de capturar esto. Entonces, lo que se puede ver de esta revisión un poco es que la atención plena se asocia mucho con la meditación, con la experiencia. Y bueno, hablando de meditación, pues entonces tenemos que ver un poco más las manifestaciones en el Oriente, ¿no? Sabemos que el budismo usa la meditación como un vehículo para conocer un poco más esa mente que es bastante infeliz, ¿no? Que se enfoca en lo que no se tiene, o que se enfoca en tener muchas cosas para el ser que realmente el ser no necesita, ¿no? Hay un pensador también que me llama mucho la atención, que es Anthony de Melo, que es una persona que, bueno, ya falleció, era un jesuita, pero su trabajo de apostolado lo hizo en India, entonces él pudo mezclar unas ideas del cristianismo y unas ideas del budismo, y de lo que él habla es del despertar, ¿no? De darnos cuenta que todos estos deseos que tenemos de conseguir más, de ser algo diferente a lo que somos, vienen más de nuestro condicionamiento, de que nos hace estar dormidos, ¿no? El año pasado también salió un libro de Robert Wright, que busca comparar entonces el budismo en su manifestación de meditación con la psicología evolutiva. Y él argumenta pues que hay muchos paralelos, ¿no? La psicología evolutiva que nos hace un poco tener estos deseos de supervivencia. El budismo trata entonces de domesticarlo, por decirlo así, estos deseos, ¿no? Y tiene que ver un poco con la parte biológica de esta manera. Entonces tenemos una serie de manifestaciones interesantes. Tenemos un resurgimiento. Parece como que la gente busca otra vez volver a la atención plena, como lo dijo al principio, para cuestionar un poco este modo de piloto automático en el que vivimos. Un modo que nos hace estar ansiosos, a estar deprimidos, un modo que nos hace enfocarnos en la solución de problemas, ¿no? Entonces nuestra mente está en el modo resolución de problemas más que en el modo vivir. Hay otras personas que han mirado entonces también a Oriente y han comparado con unas ideas de Occidente, y lo que se han encontrado es que el mundo, como está con la internet y estas cosas, pues nos hace ser un poco testigos, pero testigos muy pasivos de lo que pasa, ¿no? Entonces el resurgimiento de la atención plena va como a
a invitarnos a rescatar el momento presente para también motivar un poco acción, ya sea mejorar nosotros mismos o tomar alguna acción respecto a lo que vemos y podríamos hacer algo al respecto. Entro entonces a mirar cómo es que la atención plena empieza también a verse en la ciencia, ¿no? En las organizaciones, por ejemplo, la ciencia de la administración ha empezado a ver la atención plena como útil, ¿no? Tal vez de una manera utilitaria, viéndola como una posibilidad para mejorar la capacidad humana de detectar errores, de buscar reducir el impacto de la rutinización, ¿no? Detectar anomalías. Imagínense, por ejemplo, uno manejando un sistema de información que podría generar errores, ¿no? Un sistema bancario o algo así, simplemente porque nuestra mente está ocupada en la rutina, no está ocupada en ver qué es lo que realmente pasa. Como dije, la ciencia, también la psicología, ha tratado de adaptar algunas ideas sobre la atención plena, de manera que se puede hablar de la integración entre cuerpo y mente. Y las ciencias de la mente, pues aunque se han estudiado y hoy en día uno puede escanear el cerebro y puede ver las reacciones entre las redes neuronales, pues estamos un poco todavía lejos para ver cómo esa mente se puede influenciar, ¿no? Las terapias cognitivas buscan es como aterrizar a las personas en el momento presente y evitar que vayan en espiral, ¿no? En movimientos, en pensamientos que escalen hacia cosas más depresivas o más ansiosas. Bueno, tenemos entonces también un origen en el trabajo de Varela, ¿no? Yo creo que lo importante de Varela, aparte de ser como un puente entre diferentes corrientes de la ciencia, es como hacernos ver esa pertenencia a un todo, algo que también Robert Wright ha visto, ¿no? La meditación per se no es, bueno, se puede usar como un vehículo simplemente para solucionar algún problema mental, pero la meditación de trasfondo trae esa idea de conexión, ¿no? De conectividad, de trascendencia hacia un universo, que es algo que en el pensamiento sistémico lo hemos valorado. Sin embargo, a pesar de estos desarrollos, creo que existe todavía esta dualidad, ¿no? Y es dónde ponemos la atención plena. Es algo espiritual, puede ser medido, puede ser utilizado para la ciencia. Algunos estudios que han visto los beneficios de la meditación, pues solo alcanzan a generar como una visión de corto plazo, ¿no? Donde si las personas de pronto reducen la ansiedad, o las personas se vuelven un poco más atentas, o se vuelven un poco más, tienen más compasión, ¿no? Pero también la ciencia, como está en esta empresa de buscar cosas de mucho más largo plazo, pues no ha visto el beneficio de la atención plena de otra manera, ¿no? Esto yo creo que nos llama entonces a los pensadores sistémicos a revisar un poco cómo es que utilizamos conceptos nuevos y para qué fin. Entonces en la última diapositiva quisiera como proponer algunas posibilidades para el pensamiento y la práctica de sistemas, ¿no? Creo yo que la práctica y el pensamiento de sistemas pues se ha nutrido mucho de la teoría, de los métodos, de compromisos éticos. Algunas veces se trata de comparar el pensamiento sistémico con disciplinas como la administración o incluso como los sistemas de información, ¿no? Pronto también se busca que el pensamiento sistémico prevalezca, entonces hay que hacerlo un poco más profesional, ¿no? Yo creo que esas son preocupaciones de lo que podríamos asociar con un piloto automático, del futuro, de hacer más, sin detenernos a pensar mucho qué es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que la atención plena primero nos da como la posibilidad de hacer un pare, en principio para redescubrir la experiencia, ¿no? como un elemento muy valioso de la práctica, ¿no? La experiencia no solamente utilizada dentro de una metodología, sino la experiencia como algo que incluso podría cambiar el curso de alguna intervención, ¿no? Si fuéramos capaces de capturar esa experiencia, tal vez como Varela lo intentó.
en su momento, ¿no? La atención plena también nos puede llevar a reconsiderar lo que llamamos el contexto de una intervención, ¿no? De pronto nos puede llevar a ser un poco más creativos, ¿no? Y ver que si de pronto estamos trabajando en una organización, si extendemos un poquito la frontera de análisis, de pronto la persona se vuelve un poco más creativa, ¿no? O las soluciones que propongamos no solamente son dentro de un espacio organizacional específico, sino que pueden llegar a afectar otras cosas, ¿no? Lo mismo con el alcance de las intervenciones. La atención plena de pronto nos puede ayudar a ver más posibilidades, ¿no? Si tenemos una idea inicial de lo que debe alcanzar una intervención, tal vez ver que puede haber otros propósitos ahí, propósitos ocultos, propósitos que solo salen con un diálogo pleno, con dejar de buscar lo que llamamos el improvement, ¿no? Así como lo vemos de pronto, la noción de mejoramiento, improvement, es simplemente dejar las cosas como están, o darle un poquito más de escucha a la gente, ¿no? En esto, y volviendo un poco a lo que mencioné al principio en mi libro, trato de rescatar la idea del ser sistémico, ¿no? En el pensamiento sistémico a veces nos preocupamos más de lo que es el sistema como tal, en vez de lo que es, que decimos, no, pues los sistemas tienen que haber conexión, ¿no? Y entonces la parte individual como que pierde un poco de importancia, ¿no? Entonces, tal vez esa parte individual puede ser, como lo vengo diciendo, origen de otras posibilidades, ¿no? Origen de nuevos diálogos, de nuevas manifestaciones, y en últimas puede ser el origen también para conectarnos o reconectarnos con aquello que pensamos nosotros que es un todo. Bueno, pues esta es mi presentación. Espero que haya despertado algunas inquietudes interesantes y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, José Rodrigo. Vamos a la sección de... Yo como tengo preguntas venía apurado a hacerle las preguntas, pero voy a abrirle el espacio a preguntas a los que están acá. ¿Alguna pregunta? ¿Miguel? ¿No? José Rodrigo, en la presentación tuya y recordando algunas cosas que hemos compartido con respecto al tema de pensamiento de sistemas, me preguntaba si la idea de atención plena, puesto en lo que es la crítica de fronteras, apunta quizás a recordarnos que la crítica de fronteras, si bien puede servir para expandir lo que nosotros llamábamos el ámbito de atención, en algunos casos puede dar lugar a una suerte de pesimismo o depresión de cara a lo que son los procesos de intervención en las organizaciones, que podría ocurrir cuando uno va expandiendo la frontera, ocurre el espacio de duda, porque obviamente esa ampliación de la frontera da lugar a quizás la incorporación de nuevos actores. Sí. Sí, yo creo que hablamos un poco de volver a la realidad, ¿no? Pero la realidad también puede simplemente ser como nosotros la concebimos, ¿no? Entonces, cuando hablas un poco de pesimismo, valdría la pena revisar, siguiendo un poco a Ellen Langer, esas categorías que usamos para describir el pesimismo, ¿no? Y tal vez puede que haya una relación interesante entre lo que pensamos y cómo actuamos, ¿no? Volviendo un poco a la organización se puede concebir como un espacio, de esa manera también se puede concebir como otra cosa, un espacio que se cerró de pronto por alguna razón, pero que se puede reabrir, ¿no? Un espacio que se puede reabrir para conversar, ¿no? Por ejemplo, la categoría de la misión, ¿no? La misión organizacional. Entonces, ahí uno pensaría si es que la categoría está un poco desactualizada, ¿no?
desactualizada y sí es importante que es de poner la organización también en otro contexto, ¿no? Organizaciones que han sido muy exitosas en un sector, de pronto trataron de buscar mercado en otro lado y no les fue muy bien. Bueno, puede que sea una cuestión de reposicionarlas, redefinirlas, pero también buscarles un ambiente un poco más amable, ¿no? Más de acuerdo a lo que las personas experimentan. Creo que ahí es donde de pronto podemos vincular un poco con la cibernética de segundo orden, ¿no? Donde la organización se observa a sí misma, ¿no? Y se observa como un actor que de pronto está, como una persona que está en la fiesta que no es. De pronto está bailando la música que no es, o de pronto está bailando el mensaje que no es, ¿no? Es cuestión de cambiarle un poco la música o cambiar el espacio, ¿no? Claro. Sí. ¿Alguien más? José Rodrigo, agradecido. No, señor. Un Es un abrazo. gusto haber participado. Gracias por la invitación. Estamos pendientes, tenemos pendientes de las conversas, pero esas no son por acá. Sí, señor. Vale, un abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, Que estén muy bien. igualmente. Ok. Hasta luego. Bien, continuamos. You are currently the only participant in the conference. Thank you very much indeed. You're the only one. Entonces ahí uno hasta ahí la cosa se torna. Nos impresiona la organización. Está pautado Edward, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar a Edward Muñoz. Edward, no tengo tu presentación. ¿No la tienes? No, sí tengo la